¿Alguna vez te has preguntado si estás en lo correcto creyendo en Jesús? Pues desde los inicios de la historia de la humanidad ha existido una lucha entre lo verdadero y lo falso. Adán y Eva tuvieron que enfrentarse a ese dilema y tuvieron que discernir entre las palabras de Dios y las de Satanás. Lamentablemente para nosotros, para la raza humana, ellos se equivocaron y consideraron correcto lo que era falso. Y como ellos, todos nosotros también luchamos con discernir entre la verdad y el error. Por eso, cuando Jesús se encarnó y llevó a cabo su ministerio, aprovechó la petición humilde de sanidad de un paralítico para dejar muy en claro quién era Él. ¿Por qué podíamos confiar en Él? ¿Qué credenciales tenía Él para que nosotros pudiéramos estar seguros de que su vida, su ministerio, de que Él mismo eran una roca confiable y el ancla para nuestra alma? Así que el día de hoy consideraremos una historia que nos va a ilustrar perfectamente esta verdad, esta enseñanza, y les invito a que se queden con nosotros acá en Un Momento con Dios para considerar el mensaje del día de hoy. El pasaje del día de hoy lo encontramos en Marcos capítulo 2 versículos 10 al 11. Dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La historia del día de hoy la encontramos en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Es una historia muy interesante porque es un paralítico que hace cosas muy particulares para poderse hallar frente a Jesús y pedirle sanidad. Pero en ese momento Jesús, en vez de responder inmediatamente su petición de sanidad, lo que le dice es que sus pecados le son perdonados. Como había una gran multitud y entre ellos se encontraban los escribas y fariseos que eran dirigentes religiosos de la época, ellos inmediatamente se extrañaron, se perturbaron por lo que escucharon decirle a Jesús y se preguntaron quién era Él para perdonar pecados. Momentos antes Jesús le había dicho al paralítico pues que sus pecados habían sido perdonados. Así que por esa razón los escribas y fariseos se preguntaron cuál era la autoridad que Jesús tenía para poder decir o afirmar tan categóricamente que este hombre era absuelto de sus pecados. Y la verdad es que sí, era una pregunta válida la que estos fariseos y escribas estaban haciendo, porque efectivamente solo Dios puede perdonar pecados. Así que inicialmente parecía que las palabras de Jesús podrían catalogarse como una blasfemia, como un insulto al carácter santo de Dios y a lo sagrado de su palabra. Pero aunque el raciocinio de estos hombres sonaba adecuado y hasta religioso, ellos estaban ignorando algo muy importante, que era justo lo que Jesús quería demostrar por medio del milagro, de este milagro que él haría en la vida de este paralítico, y es que Jesús es Dios. Ellos no estaban frente a un hombre común y corriente, frente a un pecador que al atribuirse esta autoridad estuviera blasfemando. No, estaban delante del que tiene autoridad sobre los cielos y la tierra, sobre los mares y los vientos, el que resucita muertos y el que con su misma muerte llegaría a invalidar la muerte misma, a derrotar la muerte misma. Ellos estaban ignorando a propósito el testimonio de Juan el Bautista, por ejemplo, y esa voz que se escuchó luego del bautismo de Jesús del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que, para responder a las acusaciones mentales que estos escribas y fariseos estaban haciendo, Jesús obró el milagro de sanidad en el paralítico, para que por medio de este milagro se confirmara
su autoridad y naturaleza divina. Porque ¿quién puede hacer milagros? ¿Quién puede hacer que un paralítico ande? ¿O quién puede hacer algo que vaya en contra de la naturaleza? Solo Dios. Y este hecho probó su autoridad y sus credenciales, su llamado y su derecho a ser nuestro Señor y Salvador, el poder y la autoridad que Él tiene para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿cómo podemos responder ante esta verdad? Pues podemos responder de dos formas. La primera es como lo hicieron los escribas y los fariseos, rechazándola, negándose a creer en Jesús y asegurándose con ello la condenación eterna. Y la segunda forma es como lo hizo el paralítico, que creyó en la autoridad de Jesús y por eso con humildad se acercó a él pidiéndole que le salvara, que le sanara. ¿Cuál camino vamos a tomar? Es una pregunta muy importante, pues ojalá sea el camino que conduce a Jesús, porque su nombre, su naturaleza, su poder, su autoridad y su amor nos garantizan que nuestra vida y fe están firmes en su persona. Jesús no es como uno de esos profetas falsos que promete lo que no puede cumplir. Jesús es Dios y un día se doblará toda rodilla delante suyo en los cielos y en la tierra. Así que confiemos en Él, no nos avergoncemos de Él, no despreciemos su palabra porque Jesús es el ancla de nuestra alma y nos promete una esperanza segura y firme. Que Dios nos bendiga y nos ayude a confiar por completo en Él y a rendir nuestra vida a Él y declararlo nuestro Señor. Hasta luego.